Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos hablando aquí sobre el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas que se divide en dos partes muy importantes, dos tomos, Ñande diga tú ya lleva. Por una parte es el Evangelio que nos presenta la vida, el accionar de Jesús. Por otra parte es el accionar del cristiano que se ha convertido, que se ha dejado tocar, ¿verdad?, por el Señor. Entonces, esto sería muy interesante que nosotros vayamos descubriendo y vayamos entendiendo el accionar del Espíritu Santo en nombre de Jesucristo, pero el accionar es siempre de Dios Padre, ¿verdad? Y por eso decíamos que no hay una sistematización así para decir que es solamente el Espíritu Santo el que cura o el que acciona, ¿verdad?, dentro de la comunidad. Lucas utiliza indistintamente, ya en el curso anterior, de mando a mí lleva a continua imita, porque ahora queremos tocar en este curso bíblico del día de hoy sobre las notas de la iglesia que aparecen aquí en Hechos de los Apóstoles. Misión, vida común y sufrimiento. Misión, vida común y sufrimiento. Cuando es un trípode, tres. Misión, vida común y sufrimiento. La iglesia vive dirigida de una forma inmediata y decisiva a su quehacer de testimonio. Primera cosita hoy. La iglesia vive de esto. La iglesia vive de su testimonio. Es el testimonio, entonces, lo que nosotros estamos viendo y al mismo tiempo somos nosotros quienes damos. Recibimos y damos. Esto es viceversa. El testimonio se da, pero el testimonio al mismo tiempo de esta comunidad que convive o con quien yo estoy conviviendo es el testimonio que yo también estoy recibiendo de cada uno de los miembros de esta comunidad. O sea que aquí hay mucha responsabilidad, queridos amigos. Hay mucha responsabilidad porque no se puede tirar todo el fardo a una sola persona. Algunas veces ñandeña hendua es muy común y eso significa nuestra ignorancia, ¿verdad?, bíblica, teológica, porque la gente, oye, en la iglesia es así, es la iglesia, ¿por qué es lo que la iglesia nos cambia? ¿Por qué es lo que la iglesia? ¿Por qué? ¿A de portricar contra la iglesia? Ah, con la iglesia, ya con la iglesia. Es decir, aquí es el miembro que compone y que forma, porque la entidad, la institución como tal, existe en la medida en que existimos nosotros, miembros de esa agrupación.
Y la palabra iglesia luego quiere decir el atuazú, o sea, todos juntos, ¿verdad? Eso quiere decir. Pero aquí están las dos responsabilidades. En San Juan me encanta mucho cómo presenta esta teología. Nosotros estamos en la teología de Lucas en realidad, pero San Juan también presenta en un momento de la cruz. Este sí que es un momento interesante porque aquí también te habla del sufrimiento, la vida en común, la misión. Aquí también en San Juan se ve en el momento de la cruz. Entonces, cuando le dice, hijo, aquí tienes a tu madre, aquí tienes a tu madre. Y luego le dice, ¿verdad? Madre, aquí tienes a tu hijo. Es decir, es la comunidad. Madre, aquí es la comunidad. Hijo es la individualidad. La madre es la iglesia. El hijo somos los miembros que formamos esa iglesia. Y cuando le está diciendo madre, aquí a tu hijo, quiere decir que madre, comunidad. Eñangare conmigo la nemembucuerare. Emonga kwa mi que na la nemembucuera. Eguatami que na hendiecuera. En voz a mí que na chubecuera la depoa llevando la signa madre. Es la comunidad, muy importante. Pero después le dice también, hijo, ahí tienes a tu madre. Es decir, que cada uno de nosotros tiene que ser responsable también de su madre, es decir, de su comunidad. Responsabilizar ahí. Y bueno, la iglesia esto, la iglesia aquello. Tengo la iglesia. Ya tengo la iglesia. El hecho de la Tiwazú, el hecho de la comunidad, el hecho de que buscamos los principios, los valores. Esto es lo esencial y lo fundamental, queridos amigos. Esto es lo que verdaderamente Dios nos está pidiendo y nos está enseñando, ¿verdad? Bueno, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Y las notas de la iglesia, antes que nada, es una misión, es una vida en común y es un sufrimiento. Y siempre la iglesia vive dirigida de una forma inmediata y decisiva a su quehacer de testimonio. Ha recibido el don de Dios y debe darlo a los demás. Ha recibido el don de Dios, es decir, un regalo especial. Las cosas ha recibido el don de Dios y debe darlo a los demás. No puede quedarse, no puede anquilosarse. No es dueña de sí misma y solo existe en cuanto ofrece lo que tiene a los que viven a su lado. Qué lindo que es esto. No es dueña de sí misma. La iglesia, queridos amigos, la comunidad no es dueña de sí misma. Nadie lo ha alquilado, nadie lo ha cerrado, nadie tiene las llaves para decir se abre, la amandá, se haya pota, la se haya posea. Siempre es un camino de discernimiento. Siempre es el buen pastor que se pone al frente. Siempre es un responsable. Cuando entramos en el sentido jerárquico, justamente nosotros estamos hablando y tenemos que entender eso. Y primero tenemos que entender nosotros que estamos al frente, ¿verdad?, de una comunidad. En cualquiera de los ministerios que prestemos, ¿verdad?, desde el primero, ¿verdad?, en el orden jerárquico, ¿verdad?, que sería el Papa, hasta el último Shabolai dentro de la iglesia, pero todos prestamos un servicio, ahí está la palabra, diaconía. Todos prestamos un servicio. El primer servidor, ¿verdad?, fue Jesús. Es Jesús el que se pone al servicio de todo para ofrecerle justamente esa liberación y esa salvación a la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la histórica ciudadela de Quebec esperaron a Francisco la gobernadora general Mary May Simon y el primer ministro del país, Justin Trudeau. El Papa se reunió con ambas autoridades por separado y Mary May Simons le confesó una anécdota personal.
learn French. I speak my native language. Yeah, very well, because my mother and my grandmother were both Inuit. And we only spoke our native language at home. De hecho, ella es la primera mujer indígena en llegar al cargo de gobernador general. Una vez que terminaron los encuentros privados, que también incluyeron reuniones con el secretario de Estado del Vaticano y su equipo, el Papa, Mary Simons y Justin Trudeau entraron en la sala de conferencias. Allí un líder indígena y el Papa intercambiaron regalos. Donc, Pape François, c'est une plume de dinde sauvage qui représente très important pour notre nation, ce territoire-là. Ah, yes, OK. Et je vais vous mettre le point d'odeur qui se sent très bon en passant. Et durant que je vais faire le... Oui, vous pouvez la sortir. Tanto la gobernadora general como el primer ministro agradecieron al Papa su presencia. Justin Trudeau, concretamente, agradeció el haberse tomado tan en serio el drama del maltrato de indígenas en las escuelas estatales llevadas por católicos. Merci d'être venu avec le cœur ouvert. Por su parte, el Papa explicó que se tomó tan en serio la cuestión indígena por el dolor que le produjo la deplorable conducta de los católicos, aunque señaló que los valores de los indígenas, como el amor a la familia o el respeto de la naturaleza, también hoy en día están siendo maltratados por intereses cortoplacistas. Que el mal sufrido por los pueblos indígenas y que hoy nos avergonzamos, nos sirva de advertencia para que no se deje de lado el cuidado y los derechos de la familia en nombre de eventuales necesidades productivas e intereses individuales. Hay que saber mirar, como enseña la sabiduría indígena, a las 7 generaciones futuras, no a la conveniencia inmediata, a los plazos electorales o al apoyo de los lobbies. Francisco dijo que en la actualidad se repiten los errores del viejo colonialismo cuando se mira el pasado con desprecio sin dar valor a lo que llamó las sanas tradiciones populares. Se trata de una mentalidad que, presumiendo de haber superado las oscuras páginas de la historia, da cabida a la así llamada cultura de la cancelación, que juzga el pasado solo en función de ciertas categorías actuales. Y así se implanta una moda cultural que no tolera las diferencias y se centra solo en el momento presente, en las necesidades y en los derechos de los individuos, descuidando a menudo los deberes hacia los más débiles y frágiles, los pobres, los emigrantes, los mayores, los enfermos, los no nacidos. Francisco dijo que Canadá es un ejemplo de multiculturalismo, un reto constante no solo para ese país, sino para todo el mundo, y agradeció lo que las autoridades locales hacen por refugiados afganos y ucranianos. El Papa Francisco llegó en papamóvil a la Basílica de Saint-Anne-de-Beaupré, cerca de Quebec. Es el santuario cristiano más antiguo de Norteamérica. Se construyó en 1658. El Papa subió al altar con una casulla diseñada por un artista indígena para esta misa de reconciliación. Tenía como intención que sus asistentes se reconcilien entre ellos y con la Iglesia. Tras la procesión de entrada, 2 mujeres exhibieron una pancarta pidiendo rescindir la doctrina. Se referían a las enseñanzas papales del siglo XIV que se utilizaron para justificar la colonización. Francisco pronunció la oración inicial en francés. Dieu de misericordia y reconciliación. En su homilía, el Papa reflexionó sobre el pasaje del Evangelio en el que 2 apóstoles vuelven a casa tras la muerte de Jesús. Francisco dice que los cristianos deben resistir la tentación de huir tras un fracaso. También nosotros, ante el escándalo del mal y ante el cuerpo de Cristo herido en la carne de nuestros hermanos indígenas, nos hemos sumergido en la amargura y sentimos el peso de la caída. No hay nada peor ante los reveses de la vida que huir para no afrontarlos. Francisco explicó la historia de esta basílica. Dijo que los cristianos de hoy deben seguir construyendo la iglesia a pesar de los fracasos de quienes les precedieron. En este mismo lugar hubo ya 3 templos, pero también hubo personas que no se echaron atrás ante las dificultades y fueron capaces de volver a soñar, a pensar sus errores y lo de los demás. Así, cuando hace 100 años
Un incendio devastó el santuario y ellos no se dejaron vencer, construyeron este templo con valor y creatividad. El cardenal Gerald Lacroix, arzobispo de Quebec y primado de Canadá, dio las gracias al Papa por escuchar la petición de reconciliación de los indígenas y por viajar personalmente al país para acompañarlos en su proceso. Antes de abandonar el altar, el Papa se detuvo frente a una milagrosa estatua de Santa Ana. Sostiene entre sus manos a la Virgen María de niña y se salvó de las llamas de un incendio en 1922. Aproximadamente 1 millón de peregrinos visitan cada año este santuario. Hay testimonios de personas que dejaron allí sus muletas o su silla de ruedas después de curarse inexplicablemente. Consagradas, consagrados. Durante el rezo de las vísperas en la Catedral de Quebec, el Papa reflexionó sobre los cristianos que ante la secularización se ponen a la defensiva. El Papa dijo que esa es una mirada negativa del mundo, que nace con frecuencia de una fe que al sentirse atacada se concibe como una especie de armadura para defenderse del mundo. Acusa la realidad con amargura, diciendo el mundo es malo, reina el pecado, y así corre el peligro de revestirse de un espíritu de cruzada. Prestemos atención a esto, porque no es cristiano. Si nos detenemos en este aspecto, nos damos cuenta de que no es la fe la que está en crisis, sino ciertas formas y modos con los que anunciamos. Por eso la secularización es un desafío a nuestra imaginación pastoral. Dijo que la secularización es una realidad que pone 3 desafíos. El primero de ellos es encontrar otros modos para predicar el Evangelio. Para eso recomendó inspirarse en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El segundo es vivir la fraternidad en las comunidades cristianas. Y el tercero es recuperar la credibilidad tan dañada tras escándalos como los abusos sexuales a menores. La Iglesia en Canadá, después de haber sido herida y desolada por el mal que perpetraron algunos de sus hijos, ha comenzado un nuevo camino. Yo quisiera, junto con ustedes, pedir nuevamente perdón a todas las víctimas. El dolor y la vergüenza que experimentamos debe ser ocasión de conversión, nunca más. Al terminar, el Papa rezó ante la tumba del que fue primer obispo de Quebec, San Francisco de Laval, que vivió en el siglo XVII. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales
con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Señor, y no puedo parar de cantar.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos hablando ahora sobre las notas de la iglesia. Por una parte es la misión, por otra parte es también la vida en común y por otra parte el sufrimiento. Misión, vida en común, sufrimiento. 3 elementos trípode Ñande Yarañe que se ensamblan muy bien. Y decíamos desde el inicio que la iglesia va dirigida de una forma inmediata y decisiva a su quehacer en el testimonio, de una manera decisiva, de una manera entonces inmediata. Es el testimonio. Ha recibido el don de Dios y debe darlo a los demás. Nadie es dueña, decíamos, ni nadie tiene las llaves de la iglesia. El que te dice luego ya ave ahí hace 28, 30 años, llama a poco ave, bueno, ese ya me huele mal, La ave la manda, ave a mi hija, no ya por la botada, no me ve, entonces. Ese no entendió absolutamente lo que es iglesia, ese no entendió absolutamente lo que es comunidad, ¿verdad? Vamos a ir para la gente, ¿verdad? O sea, a la misma comunidad, porque entonces no llegamos a entender y no formamos la comunidad. No entramos a formar la verdadera comunidad. ¿Cuál es el objetivo, verdad, de la predicación, verdad, de Jesús en este sentido? Porque Lucas lo que está haciendo es reinterpretar la idea esencial, fundamental. Hoy votá 2, 3 aves con la llave, y botipa, etcétera, rito y holocausto, y ahí se llevan. No. El Señor, como dice nuestro Papa Francisco, quiere al contrario que abramos, al contrario que salgamos a toda la humanidad, a toda la gente, porque todos somos comunidad y todos tenemos que ser también responsables de que la comunidad funcione. ¿Por qué nosotros tenemos un lugar donde nos reunimos como comunidad a rezar, a agradecer a Dios? ¿Por qué? No es para 4 viejitas que están allí o lo que sea, es para toda la comunidad. Todos nosotros tenemos que reunirnos a escucharnos y a escuchar a Dios. Todos. Ahí nada ve 2, 3 de allí, mediante la joa o mediante la osa. No se da ahí hoy, se da así hoy, se pega. No, equivocado. Quiere decir que no entendéis ya lleva. ¿Qué significa esta propuesta de la propia vida del Evangelio, en este caso de San Lucas? Nosotros esto no es que lo estamos inventando. Lucas no es que lo está inventando una cosa realmente totalmente nueva. Nosotros esto ya lo encontramos incluso en el libro del Éxodo, cuando el Señor le pide a Moisés la construcción del santuario. ¿Se acuerdan? En el capítulo 25, y quema en Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, pero me diga tú pejechape, mañamía, llevan baeva, la ñanemboea en ese capítulo en adelante. Porque aquí el Señor le había pedido a Moisés que construya el templo. Amarápico lo llevo que construya el templo. Y porque justamente Dios mismo le dice, ¿verdad? Ahí me vas a poner 3 elementos importantes. El arca de la alianza, la mesa de los panes ácimos y la lámpara, el candelabro. Estos son los 3 primeros elementos que le pide, porque yo les voy a hablar desde la palabra de Dios, desde el arca de la alianza. Ahí está la Torá. Yo les voy a compartir, para que ustedes aprendan a compartir el pan. Ahí está, la mesa de los panes ácimos. Y sobre todo yo les voy a iluminar a la lámpara. Ponme sacata, la penderé coe. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor.
vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio. Porque no existe la separación realmente o la
disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento, y estamos hablando aquí de las notas de la Iglesia. Por una parte, la misión, la vida común y el sufrimiento. Pero con de introducción a Moya Pojina. Y estamos queriendo entender el sentido de la comunidad. Maena Ñande Yara Ñande Noija Maena Ñande Yara Oipotala Ñandela Yeikola Atihuasube. Manalo y votar la famosa comunidad, manalo y votar la iglesia. ¿Para qué quiere la iglesia? Iglesia quiere decir reunión de personas. Y estábamos diciendo nosotros en el anterior bloque, capítulo 25 en adelante, Dios le pide a Moisés que construya un templo, decíamos. ¿Por qué? Y porque al comienzo, según uno va mirando y entendiendo la Biblia, Dios primero se fue manifestando durante mucho tiempo, dice, ¿cómo? A través de la naturaleza, a través de lo luminoso, terremoto, temblor, etc. Piensa de Yaicuá que Dios se manifestaba. Ahora, en el segundo momento, se manifiesta con Moisés. Dice que habla cara a cara con Moisés, pero con el pueblo no. El pueblo tiene que estar lejos, tiene que tener una barra, no se puede acercarla, o ya no pepe una nota gatuete, da ahí solamente el hombre, sino que también cualquier animal. Pero sin embargo, Moisés es el único que puede hablar con el Señor, y hablaba con él cara a cara. Así nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces el Señor le dice ahí a Moisés que él construya un templo, que él quiere reunir, ¿verdad?, a todos, porque con la creación, con los fenómenos naturales se manifiesta Dios, número uno. Número dos, habla con Moisés, y ahora es Moisés el que se relaciona con el pueblo, y el pueblo entonces a través de Moisés se relaciona con Dios. Intermediario. Pero ahora el Señor en el capítulo 25 en adelante le dice a Moisés, ¿sabe qué?
agradecen delante del servicio y por la ella pues ella por estar por ya lo felicita, pero muchas gracias. Con año de cheta y juicio año mongueta se entiende. Año mongueta se cheta y juicio. Entonces, para eso me vas a construir un templo. Qué interesante que es la idea, ¿verdad? Como uno dentro del contexto histórico va entendiendo y sabe lo que el Señor verdaderamente le va pidiendo al hombre, es decir, a nosotros, a la comunidad. El Señor lo que quiere y lo que nos está pidiendo entonces es que sepamos escucharnos, y esa pues es la comunidad. La común unidad, común unidad, común entre betea, es común para todos y tiene que haber unidad en esos principios, en esos valores comunes. Bueno, desde aquí viene entonces este tercer elemento y este tercer punto, porque el tercer punto, queridos amigos, nos está hablando y Dios le había dicho, yo les voy a hablar ahora personalmente, pero le voy a hablar a través de 3 cosas, para que sepan ya. Vos ahí vas a poner el arca de la alianza, vas a poner en el medio el pan de los panes ácimos y vas a poner en el otro lugar la lámpara, es decir, los candelabros. Y cada uno tiene una función específica. Ni de cualquier adorno, ni pequeño adorno. El arca de la alianza es porque ahí pues se guardaba la ley, la Torah. Quiere decir que Dios, yo hablaré desde el arca de la alianza. Quiere decir que Dios, a todo el pueblo, todito, toda la comunidad que está reunida, pega con la entero, vete a la yahan, a la tu pobre. Porque dice que desde el arca de la alianza, desde la palabra de Dios, nos va a hablar a todos y nos va a decir cómo andamos, si nos comportamos bien o si tenemos que mejorar en algo. Imagínate que te lea la Torah, ¿verdad? Que te lea los mandamientos, que te lea amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Será que yo le amo? Entonces te veo por la tontería. Me amás más de todas las cosas, o amás más el dinero, o amás más tus vacaciones, o tener todo es joda para vos. Menos acordarte un poco de Dios, de ir a rezar, no sé si todos, ¿verdad? Entonces, ¿viste? Yo quiero que todos estén aquí, porque se te dijo y yo después te dice, no robarás, por ejemplo, no robarás. Te habla del arca, te habla de los mandamientos. Y entonces te dice, che, fulano, batecoina, tal licitación, batecoina, tal asfalto, batecoina, tal puente, batecoio, puente ñandutinunga, batecoina, naña mondaiva, naña de yapuiva, peana, yapuiva moa. Y así muchas cosas, ¿verdad? O sea, te va a ir pasando, dice, a través de el arca de la alianza. Esa es la forma simbólica para decirte que Dios te va a hablar a través de sus leyes. Pero she añemonguetata entero etean añemonguetata. O puede vender eina, así ahí, entero etean. Del primer importante dentro de la jerarquía ya de gobierno hasta el último shabolai que conocemos en el pueblo, ¿verdad? Todito tienen que estar. Y miren que después en el capítulo 31, porque eso sigue del 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ahí en el 31, ¿saben de qué te habla? Del Éxodo. Y justo, vean Antiguo Testamento. Miren un poco y dice, por ejemplo, que todos tenemos que ir justamente a esa reunión. Ahí está el famoso Shabbat. Inhalando joya benguara. El que no se va al Shabbat tiene que morir, tiene que morir, tiene que desaparecer la comunidad. Bastante duro es lo que nos dice, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles tiene entonces, esto es lo que nos quiere hacer recordar, esta responsabilidad como comunidad. Todos somos importantes porque todos formamos la comunidad y por lo tanto todos tenemos que apoyar para que la comunidad pueda funcionar. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades,
con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos anima sobre todo a ir adelante y a dar pasos concretos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Estamos con el libro de Jeremías, la profecía del capítulo 31, del 1 al 7. Te amé con amor eterno, ñande yara, ñandera que formala lleva y por siempre. Upea yesa pe ana yesa cuana ba esa peña de yara ñandera ju hombo hasaña de be poña puami hanguaisa. Solamente el amor es lo que nos cambia en nuestra forma, queridos hermanos. En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellas serán mi pueblo. Así dice el Señor: el pueblo escapado de la espada alcanzó favor en el desierto. Israel camina a su descanso. El Señor se le apareció desde lejos. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi lealtad. Te reconstruiré y quedarás construida, capital de Israel. De nuevo saldrás enjollada a bailar alegremente con panderetas. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria y los que las plantan las cosecharán. Queridos hermanos, el profeta Jeremías, a pesar de que es un profeta que va siempre a lo directo y pone el dedo en la llaga, no tiene pelos en la lengua para decirnos cuando estamos equivocados, así también nos presenta esa profecía positiva, porque recordemos que el Señor le había dicho: tienes que destruir y tienes que erradicar todo lo negativo, pero tienes que plantar y tienes que reconstruir. De este día a través del profeta Jeremías. Ñamopu a llegar a Peñandere Kobe, Ñamopu a llegar a Peñande Yahuereco a Peñande Ñame, Peñande con asomes o peala Ñandeña y Cuave Eana, para poder hacer crecer, para hacer crecer justamente nuestra propia familia, nuestra propia nación, nuestra propia vida cristiana, queridos hermanos. Que tu amuanza la ñañe compromete a opeñan de yara y cuan eñan de hoy de una manera especial. Y por eso nos habla del amor. Te amé con amor eterno. Porque opean diga tu mo eñan de ñamunga cuamba eve. Sentir el amor de Dios, su presencia que nos hace crecer y que nos hace reconstruir la propia vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro, la teología del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos la teología de San Lucas. Nosotros vamos a mirar un poco de nuevo para recordar que aquí la centralidad es
la centralidad de la iglesia como tal, que tiene una misión, que tiene la vida en común y sobre todo que también sufre, ¿verdad? Pero para eso tenemos que saber que somos una unidad, una común unidad. La iglesia vive dirigida de una forma inmediata y decisiva a su quehacer de testimonio. Ahí está la comunidad, testimonio. Cada uno ha recibido el don de Dios y debe darlo a los demás. Cada uno de nosotros recibió un don especial de parte de Dios. No es dueña de sí misma y solo existe en cuanto ofrece lo que tiene a los que sirven a su lado. Qué hermoso que es esto. Por eso que yo les decía, yo tengo alguna experiencia así, ¿verdad? No es que fui mucho tiempo párroco ni nada de eso, pero siempre así recorriendo en las capillas o lo que sea. Algunos que hubo ahí con todo, ¿verdad? O un desaludado ahí, se va ya hace 30 años, 35 años, 40 años ahí, a ver, yo me ya enduro, ya hacemos, vamos y ahí, ¿verdad? Porque quiere decir, ¿qué pasó? ¿Qué comunidad es esta? Está bien si dice, yo sirvo aquí hace 40 años, pero no que tengo la llave y que soy esto y dueña y señora de la capilla o de lo que sea. Quiere decir que aquí, pero, y ¿sabes qué te dicen después? Anda y poringo para ir a otro lado o asumirse mía. Equivocado también. Esa no es razón de ser. Porque en de te aña manota. Entonces, de por y te lo asumía de la de manor y entonces quiere decir que ni botita ve tu babea. Ya. No tiene sentido. Bueno, upepe anga para imba ella botas upepe anga oye carne otro. No. No es por oye cada otro. Quiere decir que ahora tenemos que formarnos. Apea la falta de nañañe forma, nañantende va evalañan de yara la yerureña de a través de la palabra de Dios. Y esto es comunidad. Hechos de los apóstoles quiere decir acción de la iglesia, acción de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Y entonces por eso dice, no es dueña de sí misma y solo existe en cuanto ofrece lo que tiene a los que viven a su lado. Y eso muchas veces es mentira también, eso de que por este hoy. Pues yo donde me voy, ni por una bebé, no hay eso que che. Y hablaba bien y le decía, bueno, vos sos no soy iglesia. Respondeta, da, ego la pa, y me lo respondeta, pero respondeta venían de yara, nosotros le respondemos a Dios, le respondemos, ¿verdad? A quien nos ha llamado, a quien nos ha creado. Y por eso estamos diciendo que no es dueña de sí misma y solo existe en cuanto ofrece lo que tiene a los que viven a su lado. Nosotros, en ese sentido, ¿verdad? Ofrecemos. Lo ofrece de palabra y a la vez lo muestra con un tipo nuevo de existencia. Y esto también es muy importante, queridos amigos, que nosotros entendamos. Ofrecer de palabra. Ofrecer de palabra. Dar la palabra. Insistir con la palabra, ¿verdad? Pero a la vez lo muestra con un tipo de existencia. Es decir, este tipo nuevo de existencia quiere decir que en la vida de relación, en la vida de la comunidad, tiene que haber los cambios. Porque ñandela ya haupebe lleva peñande añadir de la ñandeña continúa de la misma manera. Quiere decir que ne ira ya guataponajina. Handa ya popona y ueterijina peñande yara yerura ñande. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Es muy lindo este libro, Hechos de los Apóstoles, porque habla de nosotros, habla de la comunidad, nos hace reflexionar y entender cómo vivimos y cómo estamos haciendo iglesia, cada uno de nosotros. Me despido de usted y le dejo la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.